tenemos varios temas. Metámonos en el acto del presidente de Parque Lezama. Estuvo bueno hoy cuando, para la gente que no conoce, digamos, contanos un poquito el anfiteatro del parque. Bueno, a ver, es un parque muy lindo para los que lo conocen y los que no, les digo que es muy bonito, en el sur de la ciudad, pero tiene una capacidad a tope máxima, el anfiteatro, de 5.500 personas. El anfiteatro no se llenó, pese a que hubo esfuerzos por parte del gobierno, lo hemos visto seguramente en fotos o en notas periodísticas, se movilizaron bastantes micros para el acto, algo que pasa en todos los actos políticos de todo el país, ¿no? Esto no es novedoso. La novedad sí es que es La Libertad Avanza, el acto era en honor a que llegaron a conformar el Partido de Orden Nacional, La Libertad Avanza, algo que en la elección pasada no estaba. Bueno, siempre se caracterizó por ser una fuerza política que tanto sus dirigentes como el propio presidente atacan a la casta, las costumbres de la casta, los malos usos de los fondos públicos para los actos partidarios, y nos encontramos con filas y filas de micros como si fuera el acto de cualquier fuerza política. Algo que no escandaliza, pero que de alguna manera va sobre la línea de flotación del discurso con el cual Milei llegó al poder. Claro, sí. Algo que él cuestionaba, digamos, de los anteriores partidos. Por otro lado, también hablamos de... claramente el acto fue para Karina Milei fue oradora. Si bien es cierto que no tiene mucha experiencia, pero convengamos que no fue buena su oratoria. No estoy evaluando su discurso. Por un lado eso, y por otro lado, lo que hoy nos decías, que la verdad que es interesante tu mirada, de por qué lo expusieron al presidente frente, si vamos para atrás, tuvimos el jueves, se conoció el índice de pobreza e indigencia, un índice de pobreza de 52,9%. Había aumentado incluso la pobreza en los jubilados. Y justamente tiene que ver con el ajuste más grande que ha tenido, que además nuestro presidente se vanagloria justamente de ese ajuste. Entonces, en ese momento lo exponen o se quiere exponer el mismo presidente a un acto en Parque Lezama. ¿Cuál es la visión? Bueno, con estos datos de pobreza agrego otra mirada, por ahí ya no con los porcentajes, por eso uno se pierde. 2 de cada 3 chicos de menos de 17 años son pobres en Argentina. Exacto. Yo creo que ese es el dato letal que se anunció el jueves. Sí. La decisión de por qué exponerlo la desconozco, pero es cierto que es el presidente de la nación y lo llevan a un acto donde no se llenó la capacidad establecida, en donde la gente que fue, en gran parte, no digo toda, pero en gran parte fue movilizada con micros, que vuelvo a repetir, no me parece mal, pero era algo que ellos criticaban, ¿no? Que La Libertad Avanza criticaba. Entonces, de alguna manera exponen al presidente de la nación, porque ya no es solo un dirigente libertario, es el presidente de la nación. Lo exponen a una situación en la cual, además, lo exponen de una manera, no sé si tuvieron oportunidad de verlo o no, pero la verdad que fue un discurso un poco exaltado, faltando al respeto a distintos sectores de la sociedad, bueno, a la política siempre, pero también a los medios de comunicación y a los periodistas, con duros términos, llevando una dinámica que desde la perspectiva del análisis un poco asusta, que es los caminos de la violencia, ¿no? Como que la violencia tiene distintas etapas. Nunca es el ejercicio de la violencia directo y con el último escalón de mayor daño físico, por decirlo de alguna manera. Siempre se sabe que la violencia es un ciclo que va escalando, además de ser repetitivo, que va escalando. Estamos en un momento político de mucha violencia en el escenario político argentino, y eso es un poco preocupante. Lo pongo no solo en el ejemplo del presidente, sino que algunos referentes importantes de la oposición también se están manifestando de una manera un poco chabacana, soez, como hablamos en entre casa con la familia o con los amigos, que ahí no pasa nada, pero si sos el presidente de la nación, además, o un referente importante de la oposición, es preocupante. Además, Pablo, también creo yo, esto que hablamos en la red, lo hablábamos con Angie, tiene asesores, porque los tiene, como los debe tener. Digo, el día que se conoce la pobreza y la indigencia, que estaba con Susana Jiménez grabando el programa, que es lo que se vio ayer, digo, ¿hay necesidad de salir al balcón a saludar? Digo, ¿hay necesidad? ¿Es torpeza? ¿Falla la comunicación? ¿Falla
en la gente que le maneja la comunicación del presidente? Porque ya a esta altura yo no sé si puede ser falla. Hoy justamente mencionamos al principio, vos comentabas que los datos del INDEC se saben con anticipación. El presidente sabía cuáles son los datos y en el momento que se iba a saber. Entonces digo, ¿podemos hablar de falla? Difícil. Por ejemplo, con el dato de la inflación, los calendarios del INDEC suelen ser anuales. Ha ocurrido que han cambiado algunas fechas muy marginalmente y siempre lo avisó el organismo, porque justamente, no nos olvidemos, es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, sobre el cual dependen un montón de políticas públicas. Incluso hay distintos índices que se desprenden también del INDEC, por lo cual necesita dar una certeza de su publicación de datos. Nadie podía ignorar que el jueves a las 4 de la tarde se conocía el dato de la pobreza, menos estando en función de gobierno, o aparte es el propio gobierno el que sabe con anticipación el dato. Hay muy poca gente, porque hay una ley de secreto estadístico, entonces muy poquita gente sabe el dato, pero el ministro de Economía lo sabe y uno infiere que el presidente también se lo tienen que comunicar, ¿no? Es básico. Claro. Entonces, no solo ocurrió la grabación de una entrevista televisiva, sino que a las 4 exactamente de la tarde, la hermana del presidente se saca una foto con Susana Jiménez y un perro, a las risas, cuando estábamos sabiendo que 2 de cada 3 chicos en Argentina es pobre. Es complicado. Sí. No, cuesta pensar que no lo supieran. Entonces, lo segundo que uno debería pensar es, bueno, entonces es una provocación más, como el asado de los patriotas con el veto de las jubilaciones, y sacar una foto y exponer los discursos. Desconozco cuál es la inteligencia detrás de esa medida, pero si es para contentar al núcleo duro, uno podría decir, bueno, lo deben tener estudiado y así lo ejercen. Claro. Pero no se gobierna solo con el núcleo duro. Lo mismo le va a pasar a este gobierno como le pasó, por ejemplo, recordemos a Cristina, que también tenía un núcleo muy consolidado, muy duro, para quienes se hacían los patios militantes, por ejemplo, pero no era lo mayoritario. Y en términos de las mayorías de la sociedad no caía bien. ¿Se acuerdan? Las cadenas nacionales tampoco caían bien. No, bueno, para nada. Me cuesta pensar que una foto comiendo un asado píparo en la Quinta de Olivo, después de vetar las jubilaciones, caiga bien. Me cuesta pensar que una foto con un perrito el día de la pobreza caiga bien. Sí. Me cuesta pensar que a un montón de gente que votó a este presidente esperanzada lo vea, perdonen, pero puteando en un acto político y descalificando a distintas personas de la sociedad. Parece que no cae bien. Totalmente. Y en este caso, Pablo, también te agrego un condimento para que también lo analicemos. El que no haya ido la vicepresidenta, que terminó diciendo que no iba por la ley, no se había terminado de desafiliar del partido anterior. ¿Cuál es la lectura? ¿Tiene que ver, digamos, muestra esa grieta que empieza a haber entre el presidente y la vice, o entre la vicepresidenta y el círculo de hierro del presidente? Lo que está claro es que eso es una relación que cuesta pensar, de la cual cuesta pensar un retorno, ¿sí? De la relación. Puede ser que interpersonalmente no tengan un inconveniente, pero esto es política. Y la política son símbolos y son gestualidades. Y las gestualidades de la vicepresidenta de unos cuantos meses a esta parte es bastante adversa en relación a la línea de gobierno. Por supuesto tocó el tema Malvinas, todos sabemos que es una bandera de la vicepresidenta, su padre fue un excombatiente de Malvinas, era un oficial del ejército, y ella siempre tuvo en su carrera política, lo digo porque hay archivos que pueden verse, y siempre sobre el tema Malvinas ha tenido una postura bastante clara del ejercicio de la soberanía y demás, y es como que ella misma en el mensaje está diciendo: cruzaron un límite conmigo, yo a las Malvinas no las negocio, y estoy muy en desacuerdo con esta ratificación de un acuerdo que, recordémosle a los que nos están mirando, el canciller Duncan, que firmó con Foradori ese entendimiento que se está poniendo de vuelta en vigencia, dijo en una entrevista que le parecía que Foradori estaba tomado, había tomado algunas copas de más. Es complicado y la verdad que es un reconocimiento implícito de soberanía, y también va en línea, no es una cuestión solamente simbólica de soberanía, también es una cuestión de explotación de recursos naturales y de PBI argentino, ¿no? Claro. Tal cual. ¿Y cómo se prepara la Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 2025?
Bueno, la Libertad Avanza el otro día, el acto del Parque Lezama era para informarle a la sociedad de que ya llegó a un número mínimo de reconocimientos en distintas provincias del partido político para justamente poder conformar lo que se llama un partido de orden nacional, y que en las categorías nacionales la Libertad Avanza en todas las provincias con el nombre de la Libertad Avanza pueda competir electoralmente el año que viene. Ahí estamos viendo, Pablo, eso que decís vos. El cuadro Ahí lo estamos viendo. Sí, el cuadro que nos mandaste, el definitivo y el provisorio. Exacto, definitivo quiere decir que ya está, obviamente, y el provisorio quiere decir que está el partido se está armando, para hacerla fácil. Bien. Por ejemplo, de los provisorios, sí. Santa Fe mañana va a salir y va a engrosar la lista de los definitivos porque la justicia lo va a reconocer en la provincia. Okay. Pero ya teniendo 5, sí, nacionalmente ya puede jugar la Libertad Avanza en todo el país. Bien, bien. Y si ahora vamos a las renuncias, se conoció la renuncia del ministro de Salud de la semana pasada, también... Motivos personales, dijo. Dijo motivos personales, pero se sabía que él había pedido justamente que limiten las atribuciones que tenía una secretaria, que tiene que ver con que le responde directamente a Santiago Caputo, y el nuevo ministro de Economía también viene de la órbita de Santiago Caputo. Correcto, y hay una novedad de último, tenemos un breaking news, un último momento, a ver. exclusivo para San Juan. Hay una nueva renuncia, que es el secretario de Defensa, que el día sábado, pues se conoció hoy la noticia formalmente, Petri decide desplazar a un secretario del Ministerio de Defensa por el nombramiento algo polémico de una influencer libertaria en el Ministerio de Defensa. Mira vos. Sí, es cierto. Estoy siendo políticamente correcto. O sea, mirá, déjenme decirlo de esa forma. Recién veíamos, Pablo, los funcionarios que han renunciado, que los han echado. O sea, ya es viejo, ese que estamos viendo ahí ya es viejo entonces. Claro. Lamentablemente, es que nunca en mi vida profesional actualicé tanto una estadística como la de las renuncias de este gobierno. Nunca llego a tiempo. Me duran 3 días los cuadros, sí. Y no lo digo jocosamente, pero la verdad que es grave porque esto tiene un lado B muy complicado, que más allá del número y del seguimiento, habla de consecuencias muy malas para la gestión y consecuencias muy malas en el reclutamiento político que tiene toda la fuerza política, incluso que excede a los libertarios. ¿Por qué digo esto? Petri se incorpora al gobierno como Bullrich, provenientes de otra fuerza política. De hecho, compitieron contra Milei en las elecciones generales, perdieron, y ambos se incorporaron al gobierno siendo ministros de 2 carteras que casualmente son las que no le dieron a Villarroel que le habían prometido. Tal cual. Bien, Lo que quiero decir es que el reclutamiento del gobierno sobre sus funcionarios políticos no es tan bueno, porque no podés tener casi 70 salidas entre renuncias y gente que echaste cuando todavía no cumpliste 10 meses de gestión. Es brutal el número. Sí, es mucho. Muchas. Es demasiado. Sí. Seguiremos viendo esta semana, a ver, tenemos el miércoles, que en un ratito lo vamos a hablar con Ricardo Coca, es la marcha universitaria, y después hay que ver si qué pasa el jueves, si se veta o no se veta. Supuestamente se vetaba la ley. Es la última posibilidad que tiene el gobierno, hay un plazo para vetar la ley. Si no lo hiciera el jueves, ya no tiene posibilidad de vetarlo. La promesa que ha hecho el gobierno es que lo hará. Bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, si no, depende de las novedades que tengamos el jueves, hablamos si no el viernes. Muchísimas gracias como siempre, Pablo, por estar en Mañanas con vos. A ustedes. Chau, chau.